aire. Bueno, y así pasó José María de Niro con un tema realmente hermoso, Cinema Paradiso, de la película. Bueno, si estás escuchando, mi querido amigo, te mandamos un abrazo acá de ¡Qué quilombo! Y ahora sí se va a armar quilombo, ¿sí? Porque vamos a hablar de un tema, ¿sí? Que lo va a desarrollar acá nuestro queridísimo filósofo, no me diga filósofo, nuestro querido Osvaldito, y vamos a, antes que nada, ¿sí? Vamos a ver, mira, así, simuladamente. Hola, ¿cómo les va? Estoy mirando la cámara, ¿cómo andan, chicos? Vamos a pasar para que puedan comunicarse y opinar también, ¿no? Al 11 62 24 32 49. 11 62 24 32 49. Nos dejan un WhatsApp y ahí nosotros lo vamos a leer al aire. Pueden opinar, pueden mandar saludos, pueden decir lo que quieran, lo que digan, nosotros lo ponemos al aire. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy en Radio Cultura No Más, ¿sí? En el programa Qué Quilombo, nuestro queridísimo amigo Valdito, que lo tengo acá enfrente, vamos a hablar sobre la infamia y el poder en la época medieval, ¿sí? En el medioevo. Y en esa charla también haciendo un paralelismo en lo que sucede hoy, ¿no? En nuestros días, porque a veces pareciera como que en el medioevo sucedieron cosas que no suceden hoy. Y hay muchas cosas que sucedieron en el medioevo son trasladadas a nuestros días, porque los pensadores en su momento hablaron sobre esto, ¿sí? Y hay libros escritos de distintos filósofos, y creo que esto viene de la época de Roma. Lo vamos a preguntar a nuestro queridísimo de la época de los romanos. Osvaldito, decime, la época romana. Sí, en la época romana, sí, se llamaba la degeneración del honor civil. Y bueno, cuando era condenado si era difamado o era condenado si era real su infamia, porque en caso que fuera así se lo sacaba del censo, ¿no? Ya no podía votar. Ajá. Bueno, por eso los romanos ya este tema lo venían trabajando, porque infamia y poder tienen una gran relación, dado que con Maquiavelo también, este tema de la infamia, el engaño y la devaluación del contrincante político a partir de la infamia ayudaba a, por ejemplo, a abrir una puerta para la degradación luego civil de esa persona, sacarlo de la vida política a la vida civil. Igual la Edad Media, nosotros hay que tener en cuenta que la Edad Media, bueno, yo creo este tema, pero que la verdad que este tema lo eligió Aldo inteligentemente para provocar algún tipo de debate interesante. Armé quilombo. ¿Este programa cómo se llama? ¿Qué quilombo? Claro, entonces nosotros más que hacer una explicación cátedra muy lejos de eso, es dar unas opiniones para que luego ustedes puedan opinar, puedan aportar y puedan mejorar, obvio, muy lejos más lo que yo digo. La Edad Media, bueno, todos sabemos que estaba estructurada por estamentos, ¿no? Estaba el rey, estaba el monarca, digamos, estaba los lacayos de la monarquía y los plebeyos y los campesinos, digamos. La corte, inclusive durante Luis XVI en Francia, la corte jugó un gran papel en todo esto de la infamia, en función de ir arribando a espacios próximos al monarca, digamos. Una cercanía al monarca implicaba una cantidad de beneficios patrimoniales importantes. Y entonces la corte, hay muchas películas sobre este tema, la corte se transformaba en un cierto estado paralelo al monarca, que desarrolló todo tipo de tácticas y estrategias en función de poder arrimar un lugar en el poder. Bueno, de hecho en esa época las mujeres jugaban un gran papel, las mujeres de los nobles que se intentaban aproximar al rey. En este sentido, la mentira, la calumnia, el deshonor era un tema muy común. Antes a estos temas le daba una importancia trascendental, digamos, el deshonor, la infamia, era, como decíamos antes, que proviene de Roma, era mancillar el honor y
Sí. Si yo no te escucho, No. quiero que termines para hacer un Masillar en honor y en relación al honor, su protagonismo en la vida civil, política, de la época en que hagamos referencia, ¿no? La Edad Media. Vos fíjate una cosa, ¿no? En esa época, lo que decía la Edad Media, vos fíjate que tenías un rey, por derecho natural y qué sé yo, por toda la historia esa, ¿no? Los reinados no se llevaban votando, sino por sangre. Ahora, el honor, ¿no? A la cual vos estás haciendo referencia, ese honor que tenían los militares, ¿no? Los tipos eran únicos. ¿Por qué? Porque jamás le iban a faltar respeto a sus investiduras, a sus tenientes, lugartenientes y demás. Entonces, entre el honor que tenían los militares, ¿no? Esto se me estaba ocurriendo cuando voy a los hablando. Uh-huh. El honor que tenían los militares y el deshonor que tenía el rey, ¿sí? Pero para con los militares no tenía ese deshonor porque no era factible hacerlo, porque eras asesinado. Uh-huh. ¿Sí? Así es, sí. Ahora, es contradictorio. Es totalmente contradictorio. Y cuando vos esto, si lo trasladamos al siglo XX, ¿cuántos deshonores y honores hubo en los distintos momentos, ¿sí? Dentro del siglo XX? Porque hubo honores para un lado y deshonores en otro momento. Claro. Y sin meterme en, digamos, partidariamente en ningún lado. Pero si nos ponemos a pensar, hubo tantos honores como deshonores. Sí, la Edad Media, Uh-huh. yo creo que los caballeros se decían caballeros porque eran aquellos que estaban en un sector social privilegiado que aportaban un caballo Uh-huh. para la defensa del castillo del rey, ¿no? Y eso se fueron transformando en toda una cultura de nobleza que se fue cimentando durante el tiempo y respondían a cánones y a conductas que eran muy seguidas, muy controladas por el sistema monarcal, digamos, en la época. Pero vos fíjate una cosa, que el soldado romano, ¿sí? Saliendo un poco de la Edad Media, nos vamos más a la Edad Antigua, lo más importante era el César, era impoluto, incuestionable. Uh-huh. El César era el César. Era un dios. ¿No? Era una especie de dios. Julio César era un dios, la dinastía César. No era un dios, digamos, era un ser endiosado. Era un dios, ponerle que era un dios. Ahora, cuando llegamos a la edad, cuando salimos de la edad antigua y entramos en la edad media, empezamos a ver los vericuetos y los manejos políticos con un basamento tan importante como era la iglesia. ¿No? Estaba basado en lo que era el pensamiento de la iglesia. Como vos dijiste, los caballeros templarios, las cruzadas y demás, y qué sé yo. ¿Quién estaba en el medio de todo eso? Estaba la iglesia y el rey. ¿Sí? Que tanto la iglesia como el rey fusionaban y funcionaban dependiendo de cómo estaba uno con cada uno. Por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que fueron traicionados en una gran traición? Fueron los caballeros templarios. Que fueron, digamos, traicionados por el mismo Papa que estaba en ese momento, no me acuerdo cómo se llama. Digo, aparece un tipo, o sea, yo te estoy mezclando las cosas, ¿no? Yo sé que vos se vas a un orden. No, está bien, porque a mí me ayuda a pensar más. Pero de golpe aparece un tipo como Maquiavelo, ¿sí? Que empieza a hacer, digamos... Los albores de la edad moderna. Claro, entonces, pero empieza a tener un papel protagónico dentro del reinado, ¿no? Porque el tipo le decía al rey qué es lo que tenía que hacer y de qué manera tenía que hacerlo. Le sugería. Era una sugerencia. El príncipe no daba mucha bola entonces. Sí, pero después le empezaron a dar bola. En Italia dividida. Le empezaron a dar bola y no voy a llegar al cliché ese, no importa el medio, sino cómo llegar al punto, el fin y qué sé yo, bueno, que es el cliché que siempre hablan de Maquiavelo, pero Maquiavelo fue mucho más que eso.
Yo siempre dije que Maquiavelo, ¿no? Que todo lo que van a estar tratando, y los historiadores y demás, incluso vos se van a contrapuntear. Para mí Maquiavelo era un turista que un día llegó, se encontró, supo leer, ¿sí? Qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba. Y yo me lo chamuzo al rey, ¿sí? Dijo, escúchame, rey. Y arranca, se chamullaba al rey, le decía, escúchame, vos tenés que llegar a tal fin, para llegar a tal fin hay que hacer tal cosa. Entonces las minas, el tipo se levantaba las minas, se las traía, las mujeres, a las minas, mujeres. A las damas. A las damas, a las plebeyas, ¿sí? Y a las no plebeyas. Sí, a las no plebeyas. Les mentía. Claro. Hay algo sobre, mentira. Sí, hay algo sobre eso, mirá. Primero quiero decir algo hacia lo que es. Sí. Ya te lo dejo todo tuyo. Perdón. No. Pero me perdí ahora. No, pero está perfecto lo que decís. Una línea. El honor en la época griega y romana era central. Sí. En la Edad Media hubo también muchas cuestiones de honor. Hay un tema que yo quiero citar y quizás no tenga que ver. Hay que entender cómo cambia el concepto de honor o moral, si qué sé yo, en el transcurso de la historia, en función de cómo la Edad Media aportó a oscurecer algunos conceptos. Los griegos, esto que digo es de pereucho, todo el mundo lo sabe, los griegos se enamoraban de los hombres, el amor era entre hombres. Con las mujeres tenían el proceso de reproducción, aunque las mujeres jugaron en la época griega un papel central. No es como hoy o con la Edad Media. Ahora, eso era parte del honor. ¿Y por qué eran los soldados de infantería, que son los de infantería, son aquellos que pelean a pie, con lanzas y con flechas, con lanzas, salían de a dos en función de las parejas, porque no había mayor argumento o mayor voluntad de defender a sus soldados amando al que tiene al lado, a su pareja. Eso es un concepto. Cuando venimos a la Edad Media, todo esto, aunque existió mucho esto de la Edad Media, el tema entre los mismos sexos, relaciones, surgió la Iglesia. Pero sobre Maquiavelo hay algo importante también. Maquiavelo era un especialista en logística militar. No, pero era un especialista en eso. Y participó en algunas batallas, pero estaba preocupado por la unidad de Italia, que está dividida en 4 territorios. Él era florentino, veneciano, no recuerdo bien, perdónen mi ignorancia. Perdóname. ¿Te puedo cortar un segundo? Acá me mandan un mensaje. Marco Víctor dice: Maquiavelo era argentino, no tengas duda. Era un gran garquete y me pone. Bueno. Pero sobre ese tema, para aclarar, los príncipes controlaban determinados territorios en la Italia dividida. Italia y Alemania fueron los 2 territorios que los últimos en transformarse en nación. En los albores del siglo XIX. O a fines del siglo XIX. Ahora, él planteaba que el monarca debía consolidar su poder para poder unificar al territorio, conducir a la población y unificar Italia. Eso es el poder central de él. Entonces él creía que, como decías vos, está sujeto a fines. El objetivo es lo que vale, no la forma. Entonces el príncipe le enseñaba algunas triquiñuelas políticas para mantenerse en el poder. Ahora, cuando surgió la Iglesia, todos los conceptos de honor se volvieron a trastocar y pasaron a ser honorable aquel que tenía una vida dedicada a la penitencia, al estudio de la Biblia, a prepararse para acceder a Dios. Y esto era lo más honorífico. Los templarios eran hombres que realmente eran hombres muy preparados militarmente, los más destacados de la nobleza de esa época, de Roma y varios países que participaron en ellos, España sobre todo, Francia, y era en función de conquistar las tierras que los árabes tenían controlada en Medio Oriente, donde hoy está Jerusalén, que es la Tierra Santa, donde había nacido Jesús. Hoy siguen los conflictos ahí, imagínate. Los honores, de hecho, eran de otra característica. Y sí, ahí era un sector
de la sociedad de entonces, muy arraigada. Honores, no podían tener mujeres, por ejemplo, y no eran sacerdotes. Tenían que practicar el culto cristiano, Celibato, digamos. el celibato, y además practicar el culto, la misa con mucha regularidad, y eran soldados que entregaban la vida por un objetivo que era recuperar la Tierra Santa y el Santo Grial, como en alguna vida se fantaseó. Sí. Trasladado hoy, digamos, pasando así rápidamente, hoy, digamos, no sé qué tiene que ver con todo esto, quizás por eso Maquiavelo abrió la Edad Moderna, donde a partir de Maquiavelo se empezó a armar concepciones sobre el contrato social, cómo construir un Estado, ¿no? Y a partir de ahí, el honor ya era parte de la instrumentación de las leyes, del cumplimiento de las normas y cierta conducta moral y ética en función de conservar el Estado. Sobre eso vamos a hablar porque hay muchas teorías sobre el Estado. Hoy ya el honor, no sé por dónde pasa. Por ejemplo, quizás la infamia es el ejercicio de los deshonestos contra quizás los honestos que ven afectado su honor y se sienten profundamente heridos hoy. Pero ya a nadie le importa afectar el honor de otro, y hoy parece que la forma de hacer política o de tener el crecimiento social y económico es evaluando, en lugar de sumar capacidad o creatividad, es destruir al otro en función de abrirse camino sin cosas. Hay un tema, y termino con esto, va a ser muy largo, la metafísica, que es el estudio